Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Ingenieros en Serie. Esta vez vamos a hablar de los circuitos en corriente continua. Exacto, vamos a hablar ahora de la corriente continua. Corriente continua. Entonces vamos a explicar brevemente cómo funciona un circuito de corriente continua. Vamos a establecer tres variables fundamentales, que es el voltaje, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. ¿De acuerdo? El voltaje, el voltio, dado que se mide en joules partido de Coulomb, pues el voltaje viene a ser la energía eléctrica por unidad de carga. Es decir, que esta fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Esta fuerza electromotriz brinda una energía en joules a cada una de las unidades de carga, en este caso los electrones que se encuentran en el conductor metálico. La intensidad de corriente eléctrica es la variación de las cargas respecto del tiempo, es decir, en un determinado volumen, ¿de acuerdo? Donde hay una densidad de cargas eléctricas volumétricas, va a existir una variación de dichas cargas. Y aquí tenemos la resistencia. La resistencia es, digamos, por ejemplo, son conductores delgados, ¿no? Digamos, de tal manera que hace que la intensidad de corriente eléctrica, pues, o mejor dicho, los electrones sean más difíciles de desplazar. Es decir, si este es un conductor normal, ¿de acuerdo? De este grosor, pues una resistencia vendría a ser un conductor mucho más delgado, ¿de acuerdo? Como un filamento. Claro, porque la resistencia, según la ley de Pouliot, depende de la, digamos, resistividad por la longitud dividido o partido por el área de la sección transversal. Es decir, si tenemos que la resistencia es inversamente proporcional al área, quiere decir que si tenemos una menor área, vamos a tener una mayor resistencia. ¿De acuerdo? Es por eso que ese filamento delgado de las bombillas, ese filamento tan delgado, pues tiene una mayor resistencia que los conductores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la resistencia. ¿De acuerdo? Que se define mediante la ley de Pouliot, que podemos, digamos, explicarla y demostrarla en otro vídeo. Pero vamos a hablar ahora de este circuito de corriente continua. Se denomina corriente continua porque la dirección del campo eléctrico es única. Es decir, aquí, digamos, cerramos el interruptor, cerramos el circuito y nace el famoso campo eléctrico, ¿de acuerdo? En una dirección. El campo eléctrico tiene dirección única. Dirección única. Esto quiere decir, por ejemplo, que si aquí tenemos las cargas eléctricas, los electrones, tenemos aquí a nuestros amigos los electrones que están dentro de un conductor metálico. Aquí vamos a expresar el conductor, vamos a dimensionar el conductor cilíndrico exageradamente, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico va de mayor a menor potencial, ¿de acuerdo? Va del polo positivo al polo negativo. Entonces, el campo eléctrico tiene, digamos, esta dirección. El campo eléctrico tiene esta dirección, ¿de acuerdo? Tiene esta dirección. Entonces, como el campo eléctrico tiene esta dirección y estas cargas eléctricas son negativas, eso quiere decir que la fuerza eléctrica va en contra de la dirección del campo eléctrico, dado que las cargas eléctricas son negativas. Eso es un principio fundamental de la electrostática, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que este campo eléctrico iniciado por la fuente, por la fuerza electromotriz, pues lo que va a hacer es establecer un campo eléctrico instantáneo en todo el circuito, ¿vale? Y la fuerza resultante, que en este caso vendría a ser la fuerza eléctrica, es la que recién va a empezar a mover las cargas. Pero las cargas, como ya lo he comentado en el vídeo de la intensidad de corriente eléctrica, pues el movimiento de electrones es muy lento, ¿de acuerdo? Estamos hablando de alrededor de 4 centímetros por hora en corriente continua, ¿sí? Esto es debido a que en los conductores, pues los electrones tienen que soportar, tienen que lidiar, tienen que batallar con fuerzas repulsivas de otros electrones
tienen que también ser contrarrestadas también con las otras fuerzas de atracción, con otros núcleos positivos y demás. Entonces, eso es lo que sucede realmente con el movimiento de electrones. Entonces, este movimiento de electrones es un diferencial de carga, ¿no?, respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos lo que es la corriente eléctrica. Entonces, una corriente continua, un circuito de corriente continua, es cuando el campo eléctrico va en una dirección única. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que la intensidad de corriente eléctrica, es decir, la variación de la carga eléctrica respecto del tiempo, también tenga dirección única. Pero ojo, tiene que quedar claro que lo que ocasiona, lo que origina, digamos, este movimiento de cargas eléctricas para que funcione el circuito, ¿sí? Entonces, es el campo eléctrico. ¿Cuál es la consecuencia? La fuerza eléctrica. Y lo último, pues, es la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo funciona un circuito eléctrico de corriente continua? Cerramos el interruptor. Se establece instantáneamente el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Lo que es rápido es el campo eléctrico. Los electrones no viajan de manera instantánea, ¿no? El electrón puede estar aquí, moviéndose lentamente, ¿de acuerdo? Y obviamente el campo que ya llegó a este punto ya está moviendo los electrones que está por aquí. Entonces, estos electrones, como están en un choque incesante con otros átomos, digamos, repeliéndose con otros electrones, pues transforman esa energía cinética producto de la fuerza eléctrica, esa energía cinética se transforma en calor. Entonces, ese calor es el que vemos en la bombilla, ¿no? Entonces, el principio de funcionamiento de una bombilla es porque la energía cinética se transforma en el calor. Entonces, pero todo eso es, digamos, iniciado por un campo en dirección única. Entonces, podemos resumir que en un circuito de corriente continua, el principio de funcionamiento es un campo eléctrico, ¿de acuerdo? La energía del campo eléctrico que le da las cargas se le llama voltaje. El movimiento de las cargas eléctricas producidas por el campo, pues, da como consecuencia la intensidad de corriente y la resistencia es resistividad por longitud dividida entre el área de la sección transversal. Entonces, amigos, ese es un circuito de corriente continua, en el cual el campo eléctrico tiene dirección única. Si te ha gustado este vídeo, pues compártelo. Y si tienes alguna pregunta, déjamela saber en los comentarios. Hasta la próxima.